Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, ¿qué significa hedonismo? Basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. A lo largo de la historia humana, una de las tendencias más persistentes ha sido la búsqueda del placer. Desde las formas más primitivas de vida hasta las sociedades modernas altamente sofisticadas, el impulso por disfrutar ha guiado decisiones, estructuras sociales y filosofías completas de vida. Dentro de este contexto surge el concepto de hedonismo, la idea de que el placer es el objetivo principal de la existencia. Sin embargo, según las enseñanzas de Srila Prabhupada, esta concepción, aunque aparentemente natural, es profundamente limitada y en última instancia conduce a la degradación de la conciencia. El hedonismo no solo representa una filosofía errónea, sino también una condición existencial que mantiene al alma atrapada en el ciclo de nacimiento y muerte. Este ensayo analiza el significado del hedonismo desde una perspectiva espiritual, sus raíces, sus consecuencias y la alternativa superior propuesta en la conciencia de Krishna. La definición de hedonismo. El hedonismo puede definirse como la doctrina que sostiene que el placer sensorial es el bien supremo y el objetivo principal de la vida. En la práctica esto se traduce en búsqueda constante de gratificación, evitación del dolor a toda costa, prioridad de los sentidos sobre la razón o la espiritualidad. Srila Prabhupada explica que esta tendencia no es accidental, sino una característica inherente de la conciencia condicionada. El alma, al olvidar su naturaleza espiritual, busca placer en la materia. La raíz del hedonismo la identifica. El hedonismo surge de una comprensión errónea de la identidad. Cuando una persona piensa yo soy este cuerpo, automáticamente concluye que el propósito de la vida es satisfacer los sentidos del cuerpo. De esta identificación se derivan apego a la belleza física, obsesión por la comida, el sexo y el confort, miedo intenso al sufrimiento y a la muerte. Srila Prabhupada enseña que esta visión es la base de toda ignorancia. Mientras uno permanezca identificado con el cuerpo, el hedonismo será inevitable. El placer material, naturaleza y limitaciones. El placer material tiene características específicas, es temporal, depende de estímulos externos, disminuye con la repetición, genera apego. Por ejemplo, aquello que inicialmente produce gran placer con el tiempo pierde su intensidad, obligando a buscar experiencias más fuertes. Este fenómeno conduce a una escala de deseos. Srila Prabhupada compara este proceso con echar gasolina al fuego, en lugar de extinguir el deseo, lo intensifica. El ciclo del hedonismo. El hedonismo genera un ciclo repetitivo, percepción de un objeto agradable, desarrollo de deseo, esfuerzo por obtenerlo, disfrute momentáneo, insatisfacción, nuevo deseo. Este ciclo nunca se detiene por sí mismo. La persona se vuelve dependiente de estímulos externos y pierde la capacidad de experimentar satisfacción interna. La degradación de la conciencia. A medida que el hedonismo se intensifica, la conciencia se degrada. Esto se manifiesta en la pérdida del autocontrol, la disminución de la inteligencia espiritual y la justificación de comportamientos dañinos, insensibilidad hacia otros seres. Srila Prabhupada señala que cuando el placer sensorial se convierte en el objetivo principal, la moralidad y la espiritualidad son relegadas. Las modalidades de la naturaleza. El hedonismo está estrechamente vinculado con las modalidades inferiores de la naturaleza material, rayas, pasión, deseo intenso de disfrute, y tamas, ignorancia, disfrute degradado, destructivo. En rayas, la persona busca placer de manera activa y ambiciosa. En tamas, el placer se vuelve destructivo, llevando a la apatía, la adicción y la violencia. Srila Prabhupada explica que ambos estados alejan al alma de su naturaleza espiritual. El hedonismo en la sociedad moderna. La cultura contemporánea promueve el hedonismo de manera sistemática. Esto se observa en la publicidad centrada en el placer, industria del entretenimiento, la normalización del exceso, la idealización del disfrute sin responsabilidad. El éxito se mide en términos de riqueza, belleza, experiencias sensoriales. Srila Prabhupada describe esta civilización como una sofisticación de la vida animal, donde el enfoque principal es comer, dormir, aparearse y defenderse. Las consecuencias del hedonismo. El hedonismo produce consecuencias tanto individuales como colectivas. A nivel individual, crea la ansiedad, insatisfacción,
constante, adicciones, vacío existencial a nivel social, conflictos, explotación, degradación moral, destrucción ambiental. A pesar del aparente progreso, la sociedad experimenta una creciente falta de paz. La ilusión del placer. Uno de los aspectos más profundos del hedonismo es que el placer material es ilusorio, no porque se experimente, sino porque es temporal, no satisface el alma y genera dependencia. Srila Prabhupada enseña que el verdadero problema no es el placer en sí, sino buscarlo en un lugar equivocado. El alma busca felicidad eterna, pero la materia solo puede ofrecer experiencias temporales. La alternativa al placer espiritual. La conciencia de Krishna no niega el placer, lo redefine. El verdadero placer es interno, eterno, independiente de las circunstancias externas. Este placer surge del servicio devocional bhakti. A diferencia del hedonismo, el placer espiritual no genera apego material, no disminuye con el tiempo y aumenta continuamente. Srila Prabhupada explica que el alma encuentra su verdadera satisfacción cuando actúa en su posición natural, servir a Krishna. El proceso de transformación. Abandonar el hedonismo no significa reprimir los sentidos, sino purificarlos. El proceso incluye regulación de los hábitos, asociación con devotos, canto del santo nombre, el servicio devocional. Gradualmente los deseos materiales son reemplazados por deseos espirituales. Este proceso no es forzado, sino natural. El equilibrio, uso apropiado de los sentidos. Srila Prabhupada enseña que los sentidos no deben ser negados sino utilizados correctamente. Por ejemplo, comer alimentos ofrecidos a Krishna, escuchar temas espirituales, usar el cuerpo en servicio. De esta manera los sentidos dejan de ser instrumentos de degradación y se convierten en medios de liberación. Conclusión. El hedonismo, entendido como la búsqueda del placer sensorial como fin último, es una manifestación de la ignorancia espiritual. Aunque promete felicidad, en realidad conduce a la insatisfacción, la dependencia y la degradación de la conciencia. Según las enseñanzas de Srila Prabhupada, el problema no es el deseo de placer, sino su mala dirección. El alma está hecha para disfrutar, pero su verdadero disfrute se encuentra en la relación con Krishna. El proceso de conciencia de Krishna ofrece una alternativa superior, un placer que no depende de los sentidos, que no se agota y que satisface plenamente el corazón. Así, la verdadera solución al hedonismo no es la negación del placer, sino su transformación. Cuando el placer se espiritualiza, la vida deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una experiencia de plenitud constante. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.